Empezó. Me avisan cuando vean el PowerPoint. Ya se puede ver, profe. ¿Ya? Vamos a ver variables, ¿no? Variables. Entonces, para ver variables, primero tenemos que saber qué es variable. Variable podemos definir con palabras sencillas, que son las características características de los individuos de una población que cambia de individuo a individuo, cambia de un individuo a otro individuo. Por ejemplo, digamos que ustedes, el curso de ustedes son mi población, y voy a escoger una característica de los individuos de la población, por ejemplo, el peso en kilogramos, y voy a medir el peso de cada uno de ustedes. El peso de cada uno de ustedes en kilos va a variar de un individuo a otro individuo. 58.3, 60.5, 70.1, 45.8, va cambiando de individuo a individuo. Entonces va variando. Entonces es una variable, características de los individuos de una población que cambia de individuo a individuo. Otra característica que voy a escoger, por ejemplo, el color de ojos. Color de ojos. ¿Sí? Tomo una persona, el ojo tiene ojos verdes, otros ojos marrones, ojos grises, ojos negros, ojos cafés, ojos miel, ojos azules, lo que sea, color de ojos. Entonces cambia de un individuo a otro individuo. ¿Sí? Entonces cambia de individuo a individuo. Entonces vamos a ver, las variables para este estudio se pueden clasificar de diferentes maneras. Una de las maneras es la siguiente que tenemos aquí. La primera es de acuerdo a la escala de medición que podemos tener. La segunda, y con la que vamos a trabajar mayoritariamente, según la naturaleza de los aspectos que está midiendo. Y la otra de acuerdo a la función que cumple. De acuerdo a la escala de medición podemos tener 4 escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo y de razón, 4 escalas de medición. Y de acuerdo a lo que la naturaleza que mide, podemos tener dos macros tipos. Tenemos las cualitativas y las cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos las nominales y las ordinales. Y dentro de las cuantitativas, las discretas y las continuas. Y de acuerdo a la función que cumplen, podemos tener independientes y dependientes. La de control es una variable la cual utilizo para comparar, ¿sí? Independientes y dependientes. Entonces vamos con la primera forma de ver las variables de acuerdo a la escala de medición, que son 4 tipos. Entonces, de acuerdo a la escala de medición tenemos 4 tipos: nominales, ordinales, intervalos y de razón, ¿sí? En donde la factibilidad de hacer operaciones matemáticas se incrementa desde nominales hasta variables de razón, ¿sí? Así tenemos, por ejemplo, las nominales. Las nominales son aquellas que solamente nominan y clasifican en categorías. Las nominales son aquellas que clasifican al grupo de individuos de la población en categorías. Por ejemplo, si los nominales nominan o clasifican, nominan, dan nombres y clasifican, ¿no? Si puedo dividir al grupo de ustedes en dos categorías, por ejemplo, hombres y mujeres, dos categorías, y he agrupado en 2 grupos, hombres y mujeres, se llaman dicotómicas. Nominales dicotómicas porque he podido dividir en 2 categorías o 2 grupos dicotómicas. ¿Sí? Nominales dicotómicas, 2 categorías o 2 grupos. Si puedo dividir al grupo de individuos en más categorías, por ejemplo, color de ojo de las personas. Puedo tener más categorías, más de 2.
Puedo tener personas con ojos de color negro, de color verde, de color azul, de color celeste, de color verde es miel, cafés verdes claro, verde oscuro, ¿sí? Puedo tener más de 2 categorías. Cuando puedo dividir en más de 2 categorías o hacer más de 2 grupos, se llaman politómicas, ¿sí? Entonces, aquí lo único que puedo hacer es dividir, es decir, clasificar en grupos, en grupos, en grupos, en grupos. Lo que podría hacer aquí nada más, aquí no puedo ni sumar ni restar categorías. Simplemente puedo dividir y agrupar en grupos, ¿sí? Las nominales, dicotómicas y politómicas. Las variables ordinales. Ordinales son un tipo de variables politómicas, varias categorías, pero se puede agrupar en orden jerárquico. Cada grupo se le puede agrupar en orden jerárquico. Jerarquía. Aquí, por ejemplo, si yo puedo pedir a ustedes que califiquen la calidad de un producto, de un servicio, ustedes pueden poner que es excelente, que es muy bueno, que es regular, que es malo. O puedo pedir la satisfacción de los clientes en una encuesta, por ejemplo. Va a estar muy satisfecho, medianamente satisfecho, poco satisfecho y enojado, por ejemplo. Doy una categoría jerárquica. El estar muy satisfecho no es igual que estar poco satisfecho. O puedo pedir clasificar a los miembros del ejército de acuerdo a su mando jerárquico. Y tenemos general, coronel, mayor, capitán, teniente, sargento, cabo, etc. Entonces, el general va a mandar más que el capitán manda más que el cabo, por ejemplo. Entonces, hay un orden jerárquico. En este tipo de variables ordinales, lo que se hace es se ordena de menor a mayor. A las categorías se ordena de menor a mayor o de mayor a menor, mediante un orden jerárquico. ¿Estamos? Las variables de intervalo, la escala de emisión de intervalo. Esta escala de emisión de intervalo se mide dentro de un intervalo, el intervalo de A a B. Se mide, puedo medir, puedo hacer operaciones de suma y restas. Estas variables puedo sumar y restar. Puedo sumar 20 grados centígrados menos 5 grados, me da 10 grados centígrados, por ejemplo. ¿Estamos? Una característica fundamental de estas variables de intervalo es que el cero es un valor arbitrario. El cero es un valor arbitrario. El cero no significa ausencia de valor de la variable. Por ejemplo, si voy a medir temperatura, es decir que estamos a 0 grados centígrados, 0 grados centígrados simplemente es un valor arbitrario de la escala de medición, ya que puedo tener valores positivos a 0 y valores negativos a 0, y el 0 no significa ausencia de temperatura. No es que no exista temperatura, simplemente es un valor de la variable. ¿Ya? El decir que estamos a las 0 horas, las 0 horas significa las 12 de la noche. 0 horas no significa ausencia de tiempo, ya que tengo tiempo antes de las 12 de la noche y tiempo después de las 12 de la noche. El 0 solamente en este caso es un valor arbitrario, un punto en la escala. 0 años. 0 años supuestamente es cuando Jesucristo nació. 0 años no significa ausencia de tiempo. No quiere decir que antes de eso no existe tiempo y después tampoco existe tiempo. Sí tengo años antes de Cristo y tengo años después de Cristo. ¿Sí? Entonces, en este tipo de escalas de intervalo, el 0 es arbitrario, no significa ausencia de valor. ¿Sí? Escalas de razón. Las escalas de razón también están dadas dentro de un intervalo AB y puedo sumar, multiplicar y dividir. Y una característica fundamental de este tipo de escalas es que el 0 sí significa ausencia de valor de la variable.
El 0 significa que no tengo valor de la variable, ausencia de valor. Y así tengo, por ejemplo, el peso de una persona. El peso de una persona, ¿sí? Puedo sumar, dividir, multiplicar, restar pesos, por ejemplo. 20 kilos menos 25 kilos puedo sumar o puedo multiplicar y dividir pesos. Estamos, pesos puedo multiplicar, sumar y dividir. Y el 0 es absoluto. Significa ausencia de valor. Porque no puede existir personas que tengan 0 kilos de peso. No existen valores negativos aquí. No hay una persona que pese menos 5 kilos, una persona que pese menos 50 kilos. No existe eso. Y tampoco existen personas que pesen 0 kilos. Que pese 1 kilo sí puede haber, 2 kilos, 5 kilos, 50 kilos, sí. Estatura. No existen personas que tengan 0 metros de estatura o 0 centímetros de estatura. Así como tampoco existen personas que midan menos 20 metros o menos 1 metro. No existe eso. Valores positivos sí, negativos y 0 no. Estamos escalas de razón. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan hasta ahí? Entonces, escalas de acuerdo a la escala de emisión, tenemos nominales, ordinales, de escala y de razón. Perdón, nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Intervalo, 0, no es la ausencia de valor, y de razón, el 0 sí es la ausencia de valor. La otra forma de estudiar las variables son de acuerdo a los aspectos que va a medir. Y teníamos cualitativas y cuantitativas. Y dentro de las cualitativas tenemos las nominales y ordinales. Y dentro de las cuantitativas discretas y las continuas. Entonces vamos a ver qué es cada una de estas. Las cualitativas o categóricas, también se llama categóricas porque me agrupa en grupos, categorías me agrupa en categorías o grupos categóricas. Ya vimos que podían ser, aquí están puestas las nominales y las ordinales, agrupadas. Y dentro de las nominales tenemos las dicotómicas y las politómicas, que ya vimos que eran lo mismo, tiene el mismo significado. Y las ordinales, también ya vimos lo que eran las ordinales, agrupan en orden jerárquico. ¿Listo? La misma definición que la anterior. Las cuantitativas pueden ser discretas y continuas. Las cuantitativas discretas solamente pueden tomar valores enteros. Solo valores enteros. Por ejemplo, número de hijos de un matrimonio. ¿Sí? Número de hijos de un matrimonio. Puede haber 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 10 hijos. No. Pero un matrimonio no puede tener 1.2 hijos ni 1.5 hijos. O tiene 2 o tiene 3. Entonces, este tipo de variables cuantidiscretas no existen valores decimales, porque no se puede tomar valores decimales, no existe. ¿Sí? Las cuanticontinuas sí pueden tomar valores decimales. Por ejemplo, la estatura de unas personas. La estatura, una persona puede medir 1.78, 1.50, si toma decimales. El peso de algo, por ejemplo, el peso de un crisol puede pesar 2.5824 gramos, la temperatura puede tomar decimales, la densidad, por ejemplo, puede tomar la densidad de un sólido, de un líquido, toma valores decimales, la cantidad de colesterol en sangre que tenemos, 120.5 miligramos por decilitro, sí, toma valores decimales. ¿Estamos? Tanto las discretas como las continuas pueden medirse en escalas de intervalo o de razón. Intervalo o razón. ¿Sí? ¿Qué más? Y si de acuerdo a la función puede haber variables independientes y variables dependientes. Ustedes ya saben que es la variable independiente, aquella que toma valores independientes,
Y la variable dependiente es la que depende de los valores tomados por la variable independiente. ¿Estamos? Y si podemos integrar la escala de medición con el tipo de variables cualitativas y cuantitativas, tenemos que las variables cualitativas, las nominales, están en escala nominal, las ordinales en escala ordinal, las cuantidiscretas pueden existir en escalas de intervalo o escalas de razón, ¿sí? Por ejemplo, de intervalo, habría que ver las de razón, por ejemplo, número de hijos, ¿sí? Y las continuas pueden medirse en escalas de intervalo o de razón. Aquí ponemos algunos ejemplos, por ejemplo, categóricas, partido político, género, raza, son nominales, calificación de exámenes ABCD puede ser ordinal, temperatura es en intervalo, coeficiente intelectual puede ser en intervalo, peso en razón, estatura en razón, años en razón, por ejemplo. ¿Vamos? Preguntas de esto. ¿Alguna pregunta? ¿Una duda que tengan? ¿Preguntas? ¿O todo está claro? ¿Aló? ¿Alguien? Sí están aquí, ¿no? Hoy ya están almorzando ustedes. Caterine Ángeles, de Los Ángeles. Sí, profe, está todo claro. Sí, profe. Bueno, ya, todavía no se iban a almorzar todavía. Entonces, variables, ¿no? Tipo de variables. Vamos a ver entonces la otra clase. Voy a poner a guardar. La siguiente clase, que es cómo trabajar con las variables cualitativas. ¿Sí? Entonces vamos a ver tratamiento de variables cualitativas. ¿Sí ven el PowerPoint ahí? Sí, profe. Ya. Entonces estamos viendo variables. Vamos a ver las variables cualitativas, cómo trabajar con los datos de estas variables cualitativas. Cómo trabajar con... Tengo datos y qué puedo calcular y cómo puedo expresarlos. Las variables cualitativas, tanto nominales como ordinales, las podemos calcular la razón, la proporción, porcentaje y tasa. Razón, proporción, porcentaje, tasa, y las podemos trabajar con frecuencias, y podemos graficarles en gráficos de pastel y barras. Pastel y barras. ¿Sí? Entonces vamos a ver primero a este momento, cómo trabajar con las variables cualitativas. Luego vemos las cuantitativas. Entonces, cualitativas, razón, proporción, porcentaje y tasa. Razón. Veamos cómo trabajamos con la razón. Voy a seleccionar una variable cualitativa, cualquiera. Por ejemplo, sexo de las personas. Y ustedes van a ser mi población y voy a ver la variable cualitativa sexo de las personas. ¿Sí? Voy a agrupar en dos categorías, el sexo en dos categorías. Dicotómica, ¿no? Hombre y mujer, hombres y mujeres. Y vamos a ver, mejor dicho, vamos a ver cuántas veces se repite la frecuencia. Vamos a ver frecuencias. ¿Cuántas veces se repite la frecuencia de hombres? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántas veces se repite la frecuencia de mujeres? ¿Cuántas mujeres hay? Entonces vamos a ver, viendo cuántos hombres hay, digamos que hay 25 hombres y 35 mujeres en las dos categorías. Hombres y mujeres, 25, 35. Y sumando eso, el total va a ser 60. Entonces tengo la categoría 1, que es hombres, 25, la categoría 2, que es 35. ¿Estamos? Entonces, ¿qué puedo sacar aquí? Una parte sobre otra parte.
puedo sacar la razón que viene a ser parte sobre parte. Una parte sobre otra parte. La parte de hombres sobre la parte de mujeres, o viceversa, la parte de mujeres sobre la parte de hombres. Parte sobre parte, la razón de hombres respecto a mujeres. Hombres sobre mujeres, ¿cuánto tengo? Y eso me da 25 hombres sobre 25 mujeres, 0.71. ¿Y es que quiere decir? Que tengo 0.71 hombres por cada mujer en el grupo. Parte de mujeres respecto a hombres. 35 sobre 25. ¿Qué quiere decir eso? 35 sobre 25, 1.4. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo 1.4 mujeres por cada hombre. Aquí hay otro ejemplo de aplicación, pero es el mismo, ¿no? La misma secuencia. Razón. Proporción. Siguiendo con el mismo ejemplo y las mismas categorías, sexo de personas en hombres y mujeres, tengo aquí la proporción. La proporción se define como una parte sobre el total. Parte sobre el total. Proporción de hombres, 25 sobre 60, que me da 0,42. Proporción 0,42. A eso le puede multiplicar por 100 y sacar porcentaje, el 42%. Y puedo calcular la proporción de mujeres, 35 sobre 60, que me da 0,58. Y puedo calcular el porcentaje multiplicado por 100, 58%. Proporción. Y porcentaje también, ¿no? Proporción y porcentaje. La tasa. La tasa es la proporción por una constante K, y esta constante K es múltiplo de 10. 10, 100, 1000, millón, 10 millones. Múltiplo de 10, la proporción. Entonces dice aquí, calcule la tasa de hombres, en el ejemplo que estamos viendo. Tasa de hombres. Tengo la proporción de hombres, 0.42, y la tasa de hombres dice, calcule la tasa de hombres por cada K vale 1 millón. Entonces, por cada 1 millón de habitantes. Entonces, multiplico la proporción por 1 millón y me da 0,42 por 1 millón, 420.000. Entonces, ¿cómo se lee? Que la tasa de hombres en este grupo es de 420.000 hombres por cada millón de habitantes. La tasa de mujeres, la proporción de mujeres, en este caso 0,58, K, que viene a ser 1 millón, en este caso, le damos el valor de K, 1 millón, 580.000 mujeres por cada millón de habitantes. Entonces, cuando tenemos variables cualitativas de cualquier tipo, nominal, ordinal, ¿sí? Podemos calcular razón, proporción, porcentaje y tasa. ¿Listo? Las frecuencias. Podemos medir, cuando agrupamos en categorías, nos pide que agrupemos por frecuencia, que veamos cuánta es la frecuencia de cada categoría. Es decir, que contemos cuántos hombres, cuántas mujeres. Al número de frecuencias por cada categoría se le conoce como frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta y la cantidad de frecuencias por cada categoría. La frecuencia relativa es la cantidad de frecuencias de cada categoría dividido por el total de frecuencias. Es decir, la parte sobre el total de cada categoría. Parte de hombres sobre el total, parte de mujeres sobre el total. ¿Sí? O la proporción que se diga, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, voy sumando las frecuencias absolutas de cada categoría, y frecuencia relativa acumulada, sumo las frecuencias relativas de cada categoría. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda mejor esto. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, dice, una empresa farmacéutica quiere averiguar el color de tinte de cabello. ¿Qué color de tinte de cabello es el más utilizado por las mujeres? En este caso dice mujeres, ¿sí? Para ello, selecciona un grupo de peluquerías femeninas que se encuentran ubicados en 3 ciudades diferentes. Se hace un seguimiento durante un mes, anotándose los tintes utilizados.
¿Listo? Dice, realice una tabla de frecuencias absolutas, de frecuencias relativas, de porcentaje de frecuencia relativa acumulada y frecuencia absoluta acumulada. Otra pregunta, determine el tinte, cuál es el tinte más utilizado y determine el tinte más utilizado por ciudad. Entonces, vamos a ver. Durante un mes tengo la ciudad 1, la ciudad 2, la ciudad 3 y aquí se ha ido apuntando por semana. En la ciudad 1, la semana 1, han utilizado el tinte negro, 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 rojo, rojo, rubio, rubio, castaño. La segunda semana, están apuntados aquí los tintes utilizados, igual se ha apuntado en cada ciudad y por semanas. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la variable aquí que tenemos? Tenemos una variable cualitativa, ¿sí? Color del tinte, cualitativa, que la podemos agrupar en 4 categorías. ¿Cuáles son las categorías? El color de los tintes. ¿Qué tinte vemos aquí? Tenemos tinte negro, rojo, castaño y rubio. 4 categorías. Entonces tenemos aquí la variable, que en este caso sería nominal, politómica. Nominal politómica. ¿Por qué politómica? Porque he podido agrupar en 4 categorías. Negro, castaño, rubio y rojo. Entonces, la primera semana, en la ciudad 1, voy a ver cuántos tintes de color negro. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tintes de color negro. ¿Cuántos rojos? 1, 2, 2 rojos. Rubios, 2 rubios. ¿Sí? Y castaño 1. Castaño 1. En la semana 2, la 3, y en cada ciudad voy contando cuántas veces se repiten las categorías. Y al final puedo tener que el número total de veces que se repite la categoría negro es de 25, castaño 33, rubio 40 y rojo 22. Entonces, a este total de veces que se repiten las frecuencias en cada categoría se conoce como frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Ahora, tenemos aquí las frecuencias absolutas. 25, 33, 40 y 22. Frecuencias absolutas de cada categoría. Puedo sacar el total de las frecuencias absolutas, que me da 120. Ahora, la frecuencia relativa va a ser a la frecuencia absoluta de cada categoría dividido para el total. 25 sobre 120, o proporción, ¿no? Calculo la proporción de cada categoría. 25 sobre 120, 0,28. ¿Sí? 33 sobre 120, 0,27. 40 sobre 120, 0,33. Y 22 sobre 120, 0,18. Tengo las frecuencias relativas. Frecuencias relativas. Y ahora podemos calcular el porcentaje de frecuencias relativas. Es decir, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa multiplico por 100. 0,20.8 por 100, 20.8. Está puesto aquí debajo de estas líneas, ¿no? Está puesto aquí debajo. Para que ustedes, aquí les digo. ¿Sí? 20.8 por 100, 28. 0,27 por 100, 27.5%, 0,33, 33.3% y 0,18, 18.3%. Porcentaje de frecuencias relativas. ¿Ya? Puedo calcular frecuencia relativa acumulada, ya sea en frecuencia relativa o en porcentaje. Frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo calculo la frecuencia relativa acumulada? Tomo la primera frecuencia relativa, que en este caso es 28. 28 y le coloco aquí 0.28. 0.28. 0.28 más 0.275 me da 0.48. 0.48 más 0.33 me da 0.87. 0.81. 0.81 más 0.18 me da 1. Y tengo aquí las frecuencias relativas acumuladas. Puedo calcular lo mismo, las frecuencias relativas acumuladas, pero en porcentaje.
porcentaje de frecuencias relativas acumuladas. 28 más 27 me da 48, más 33 me da 81 y más 18 me da 100. ¿Sí? Puedo calcular la frecuencia absoluta acumulada. 25, pongo aquí 25, 25 más 33 me da 58, 58 más 40 me da 98, 98 más 22 me da 120. Entonces, puedo hacer cualquiera de estos cálculos. Ya depende cómo quiero trabajar. Si solamente en frecuencias absolutas, ¿sí? Lo que suele trabajarse depende, puede ser frecuencias absolutas o porcentaje de frecuencias absolutas, suele trabajarse para graficar, o también puede graficarse las frecuencias tanto relativas, porcentajes o absolutas o acumuladas. Depende de lo que quiera hacer. ¿Listos? Tenemos ahí las frecuencias que hemos visto entonces. Ahora, determine qué tinte es el más utilizado. Tinte más utilizado. Aquí puedo ubicarme aquí en las frecuencias absolutas, la de mayor frecuencia, que es aquí 40, que es el color rubio, o el porcentaje de frecuencias absolutas, que tengo acá, porcentaje de frecuencias absolutas, que sería en este caso aquí 33%, que es el rubio. Entonces el tinte más utilizado, el rubio, frecuencia absoluta 40, porcentaje de frecuencia relativa 33, mayor porcentaje. ¿Qué tinte es más utilizado por ciudad? Entonces, por ciudad puedo calcular la frecuencia absoluta por ciudad y el porcentaje de frecuencia relativa. Ciudad 1, 15 de frecuencia absoluta, 37.5 de color rubio. Ciudad 2, 14 de frecuencia absoluta y 35 del rubio. Y la ciudad 3, en el 3 prefieren que el color castaño. 16 de frecuencia absoluta y 40% de frecuencia relativa. Entonces tenemos aquí las frecuencias. ¿Cómo graficamos? Siempre las variables cualitativas podemos graficarles en gráficos de pastel o gráficos de barras. Gráfico de pastel o barras. Cualquier tipo de gráfico de barras. Pastel o barras. Se recomienda, si el número de categorías o grupos es pequeño, usa gráfico de pastel porque se ve mejor. Si el número de categorías es bastante grande, 8, 10, 20 categorías, mejor usar gráfico de barras porque se ve mejor. Simplemente porque se ve mejor. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Inquietudes? ¿Dudas? ¿Aló? No, doctor. ¿Nada? Bueno. Entonces vamos a ver. Vamos a ver una aplicación de esto de las variables cualitativas. Cuando podemos, por ejemplo, las variables cualitativas, las podemos cruzar dos variables cualitativas y tener una tabla, una matriz de tablas cruzadas, a lo que se llama tablas de contingencia. Tablas de contingencia, y una aplicación de las tablas de contingencia son las tablas OR. Entonces vamos a ver las tablas de contingencia. ¿Qué son las tablas de contingencia? Una tabla de contingencia es cuando puedo cruzar o mezclar dos variables cualitativas. En la parte, formo una matriz. Una matriz, en la parte horizontal pongo una variable cualitativa, y en la parte vertical pongo otra variable cualitativa. ¿Qué tipo de variables cualitativas? De cualquier tipo. Variable cualitativa nominal, dicotómica, politómica u ordinal. De cualquier tipo. Puedo mezclar cualquier tipo de variables cualitativas. Cada variable depende del tipo de variables, nominal, politómica, ordinal, va a tener diferentes categorías o grupos. El cruce entre categorías, ¿sí? Las cruces entre categorías, tengo las frecuencias del cruce de categorías, ¿sí? Si cruzo dos categorías, tengo las frecuencias absolutas de este cruce de dos categorías. Ejemplo, por ejemplo.
Voy a seleccionar una variable cualitativa, sexo de las personas. Puedo tener dos categorías, hombres o mujeres. Hombres y mujeres, una cualitativa nominal dicotómica. Y acá arriba puedo poner la otra variable cualitativa, cualquier variable cualitativa, nominal, politómica u ordinal. Acá arriba voy a poner la deficiencia visual. Y vamos a tener dos categorías también. Con lentes, personas con lentes y personas sin lentes. Dos categorías. Y el cruce de las dos categorías, hombres y aquí con lentes, tengo las frecuencias absolutas. Por ejemplo, hombres que usen lentes. Pregunto en el curso cuántos hombres usan lentes y alzan la mano 15 personas. Entonces tengo 15 personas, hombres con lentes. Hombres sin lentes, 18 personas. Mujeres con lentes, 10 personas. Mujeres sin lentes, 20 personas. ¿Sí? Y puedo sumar hombres con lentes y sin lentes y tengo el total 33. Mujeres con lentes y sin lentes, total 30. Personas con lentes, tanto hombres como mujeres, total 25. Personas sin lentes, 18 y 20, 38. O personas en general con lentes y sin lentes, 25, 38, 65. O hombres con mujeres, 63. Entonces aquí puedo tener, también puedo calcular todo lo que es razón, proporción, porcentaje, tasa. ¿Sí? ¿Qué era la razón? Parte sobre parte. Tengo una parte y otra parte y un total. Tengo parte sobre parte. Tengo parte sobre parte. Tengo parte sobre parte y tengo parte sobre parte. Así, por ejemplo, razón de personas con lentes respecto a sin lentes. Personas con lentes, 25 de 38. Me da 0.66. ¿Qué quiere decir eso? Que existen 0.66 personas con lentes respecto a una persona sin lentes. Razón de hombres respecto a mujeres. 33 hombres respecto a 30. 33 de 30, 1.1. Que existe 1.1 hombres por cada mujer. ¿Sí? Razón de mujeres sin lentes respecto a mujeres con lentes. Mujeres sin lentes, mujeres con lentes. Perdón, mujeres sin lentes, mujeres con lentes. 20 sobre 10. 20 sobre 10, 2. ¿Qué quiere decir esto? Que existen dos mujeres sin lentes respecto a una mujer con lentes. Entonces también puedo calcular razón, parte sobre parte. Y puedo calcular muchas razones. Esta sobre esta, o esta sobre esta, así, o así, o así, o así, viceversa, o así, o así. Muchas razones. Proporción. La proporción es parte sobre total. Tengo una parte de otra parte sobre total, una parte sobre otra parte total, o puedo tener parte sobre total, partes total, puedo tener parte total, o parte total, para abajo y para arriba. ¿Sí? Por ejemplo, proporción de personas con lentes. Proporción de personas con lentes. Personas con lentes, 25, como es proporción, sobre 63, sobre el total. 25 sobre 63, que me da 0.40. Si paso a porcentaje, el 40%. Proporción de hombres, de personas sin lentes, 38 de 63, 60%. 0,60, 60%. Proporción de hombres, 33 sobre 63. De mujeres, 30 sobre 63. Proporción de mujeres con lentes, sí, proporción de mujeres con lentes. Mujeres con lentes, 10 sobre 30. Mujeres sin lentes, 20 sobre 30. Proporción de hombres con lentes, 15 sobre 33. Sin lentes, 18 sobre 33. Proporción de personas, hombres
personas hombres, personas con lentes hombres. Personas con lentes hombres, 15 de 25. Personas con lentes mujeres, 10 de 25. Entonces también puedo calcular muchas proporciones. Y la porcentaje también, la porcentaje es proporción por 100. Y la tasa, como ya vimos, es la proporción expresada por multiplicada por una constante K. Entonces la constante K puede tomar múltiplos de 10, 100, 1000, millón, múltiplos de 10. ¿Vamos? Entonces puedo calcular proporciones y tasas también. Estamos hasta ahí, ¿no? Vamos a ver entonces las odd radios. Los odd radios. Los odd radios es una aplicación de las tablas de contingencia. Para calcular un odd radio, solamente lo podemos hacer cuando tenemos dos variables cualitativas dicotómicas. Es decir, cada variable solamente con dos categorías. La variable 1, dos categorías, y la variable 2, dos categorías. Aquí no podemos calcular los radios con politómicas ni ordinales, solo con dicotómicas, dos categorías en cada variable, 2 y 2, para calcular los odd radios. Los odd radios es una composición de dos términos, los odds y los radios. Se llaman los odd radios. Vamos a ver primero qué es los odds. Odds. ¿Qué se distingue por odds? Se define como un cociente entre un número de eventos y el número de no eventos. Número de eventos y el número de no eventos. Es decir, es una razón. Parte sobre parte. Razón. Razón de eventos y razón de no eventos. Parte sobre parte. El odd es parte sobre parte una razón. Por ejemplo, si el mes de julio tiene 30 días, ¿ya? Y en el mes ha llovido 3 días. El odds radio, el odds, en este caso el odds, ¿no?, de la posibilidad de lluvia en junio es el cociente entre los días de lluvia respecto a los días de no lluvia. Entonces, el odds es la posibilidad de lluvias en junio, el cociente entre los días de lluvia sobre los días de no lluvia. Es decir, la parte de lluvia sobre la parte de no lluvia. Los días de lluvia, que son 3, sobre los días de no lluvia, que son 27. Total 0.1. ¿Sí? Entonces la posibilidad de lluvia en junio es 0.1 respecto a un día de lluvias, de no lluvias. Que hay una posibilidad de 0.3 de lluvia sobre 1 de lluvia. En junio, el odd. Y el odd radio es el cociente de dos odds. Un odds 1 y un odds 2. El cociente de dos odds. Por ejemplo, si en el mes de junio llovió 12 días y en el mes de noviembre llovió 3 días, calcule la posibilidad de lluvia en junio versus de lluvia en noviembre. Entonces, ¿qué hago? Calculo el odds de junio. Días de lluvia 12, como el mes de junio tiene 30 días, de no lluvia será 18. 12 y 18. El odds de noviembre. El lot de noviembre, días de lluvia en noviembre 3 y de no lluvia 27. El lot radio va a ser el lot de junio sobre el lot de noviembre. Es decir, 12 sobre 18 y esto sobre 3 de 27. 12 sobre 18 dividido para 3 sobre 27 y esto me da 6. Entonces el lot sería 6. Su interpretación, la razón de posibles días de lluvia versus no lluvia es 6 veces más en junio que en noviembre. La interpretación, que es un odd radio. ¿Sí? Ahora, si tenemos una tabla de contingencia, como esta de aquí, con dos variables cualitativas nominales, para calcular el odd radio, vamos a dividir A sobre B y esto dividimos para C sobre D. Es decir, A sobre B
cierro paréntesis, dividido para C sobre D. Estos dos radios suelen representarse con un intervalo, es decir, el valor de LOT o radio, el límite inferior y el límite superior. Para calcular el límite inferior lo hacemos con esta ecuación. Límite inferior va a ser AE a la exponente logaritmo natural del valor del OR, del valor que sale aquí, menos M por 1,96. Y el límite superior, E a la L por OR más M por 1,96. ¿Sí? Entonces, LI es el límite inferior, L es el límite superior. Ln significa logaritmo natural y el OR, pues el valor que sale aquí del OR, al hacer esta división. M se calcula con esta ecuación de aquí, 1 sobre A más 1 sobre B, más 1 sobre C más 1 sobre D, y eso saco raíz cuadrada. El E es un valor del logaritmo, el valor numérico del valor de E, y 1,96 es una constante. Esto del 5% de confianza veremos más adelante, por lo pronto no le paren zona. Y represento de esta manera el OR, límite inferior y límite superior. Ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí dos variables cualitativas, obesidad y no obesidad, dicotómica, enfermo de triglicéridos y no enfermo con triglicéridos. Entonces voy a contar de las personas cuántas obesas están enfermos con triglicéridos y no están enfermos con triglicéridos, cuántas no obesas están enfermos y no están enfermos. Cuento. Tengo los subtotales de filas, columna y el total general 450. Calculo el radio A sobre B y C sobre D. 161 sobre 184 A sobre B y luego sobre 32 sobre 73. El radio me sale un valor de 2. ¿Sí? Mientras más grande es este valor, quiere decir que hay más efecto entre las variables, más efecto entre las dos variables, más interacción entre las dos variables. El límite inferior dice, primero calculo la M, me sale este valor, y ahora calculo el límite superior, repaso aquí los valores, logaritmo de 2, M menos M, más 1,26, me sale 1,25. El límite superior igual, y tengo el límite inferior y superior. Y voy a representar 2 el O, el límite inferior 1,25 y 3,18. Le puedo representar de esta manera, o puedo construir el intervalo. Límite inferior 1,25, el OR es 2 y el límite inferior 3,18. 3,18. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la razón de mujeres, dice mujeres, ¿no? Mujeres enfermas. La razón de mujeres enfermas y mujeres no enfermas, obesas, es 2 veces más que la razón de mujeres enfermas y no enfermas, no obesas. En otras palabras, que hay 2 veces más mujeres enfermas y obesas que mujeres no enfermas y no obesas. Eso quiere decir más o menos. ¿Sí? La interpretación se le deja a los médicos. Esto de los dos radios se aplica en epidemiología. Sí, epidemiología se aplica aquí. O si ustedes van a hacer alguna vez algún estudio también pueden aplicar en farmacia hospitalaria, en epidemiología, se aplican los dos radios. Entonces, esto aplicarán brevemente arriba cuando vean epidemiología, una asignatura que ustedes tienen, no me acuerdo en qué semestre tienen, aplicarán los radios. Y aquí esto es la introducción para la estadística, para la bioestadística, para calcular índices de riesgo, índice de riesgos
y todo lo que es la estadística, todo lo que es la bioestadística. ¿Estamos? Preguntas hasta aquí. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, profe. Nada. Entonces, si no hay preguntas, voy a continuar con el siguiente tema. Déjenme cierro esto. Me avisa cuando vean el PowerPoint. Gracias, profe. Entonces vamos a ver tratamiento de variables cuantitativas. A ver, denme un ratito. Le abrí mal. Ahí debe estar bien. Clase 4, tratamiento de variables cuantitativas. ¿Listos? Entonces, acabamos de ver esta parte de aquí de las variables cualitativas y vamos a las variables cuantitativas. Como resumen, podemos decir que las cuantidiscretas se expresan en mediana más menos rango intercuartílico y se grafican en gráficos de barras. Y las continuas se resumen en media más menos de desviación estándar, ¿sí? Más menos de desviación estándar, y se grafican en histogramas y polígonos de frecuencia. ¿Sí? Entonces vamos a ver primeramente esto. ¿Cómo podemos trabajar con estas variables cuantitativas continuas, tanto discretas como continuas? Podemos calcular medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de tendencia no central. ¿Sí? Voy a poner aquí. De dispersión y medidas de tendencia no central. ¿Sí? Podemos calcular esto de aquí. ¿Listos? Las medidas de tendencia central son aquellas que me apuntan al centro, a la mitad de una distribución de una serie de datos, el valor medio de una serie de datos. Y podemos tener la media, la mediana y la moda. 3 medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. La media, a su vez, se puede dividir en 4 tipos de medias. Media aritmética, media ponderada, media geométrica y media armónica. ¿Sí? La media en 4 tipos de medias, la media y la moda tenemos una sola. Y vamos a ver con ustedes la media aritmética, la media que más se utiliza a ustedes. Aquí en el material les queda la descripción de la media ponderada, la geométrica y la armónica, por si algún día tienen que, lo van a utilizar. Pero vamos a ver con ustedes la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Estamos? Media aritmética. Ustedes ya conocen esto. La media aritmética es la sumatoria de los datos dividido para el número de datos. Sumatoria de datos dividido para el número de datos. Se calcula la media aritmética. Si tengo muestras, cuando se trabaja con muestras, es decir, muestras es la pequeña cantidad de individuos, en química se considera que es muestra, más o menos, no es una regla, no es una regla exacta, pero algunos autores de libros consideran que en química muestra es menor a 20 datos y la muestra se representa con N minúscula, y población en química se considera cuando tiene más de 20 datos y la población se representa con la U.
población u o valor verdadero. Entonces, media aritmética. Para variables cuantitativas continuas, ¿sí? La media aritmética se expresa en media más menos desviación estándar. Más menos desviación estándar. La desviación estándar es una medida de los errores aleatorios que se ha cometido y la media me sirve para calcular la exactitud, siempre y cuando conozca el valor verdadero. ¿Estamos? La media ponderada la voy a dejar aquí para que ustedes vean cómo se calcula, pero no vamos a hacerle. La media ponderada, la media geométrica, se aplica bastante en economía, la media geométrica, la media y la media armónica, que también está puesto aquí. Vamos a ver la mediana. La mediana es el punto central de una serie de datos. El punto medio de una serie de datos. Es decir, por debajo de la mediana existe el 50% de datos y por arriba de la mediana existe el otro 50% de datos. Por ejemplo, en la figura tenemos 6 personas. ¿Sí? La mediana es el punto medio, la mitad. Por debajo de la mediana está el 50% de los datos, 3 personas, y por arriba el 50% de datos, 3 personas. Mediana. Si tuviera una persona más, en vez de 6, impar, por ejemplo, 7, la mediana sería aquí, 3 por abajo, 3 por arriba, y esta persona sería la mediana. ¿Listos? Ya. Para calcular la mediana, primero tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Los datos ordenamos de menor a mayor. Luego damos una posición a los datos. En el orden, la posición 1, la posición 2, la 3, la 4, la 5, la 6, en este caso 6. Una vez que damos el orden, calculamos la posición de la mediana. Para calcular la posición de la mediana, el número de datos más 1 dividido para 2, y eso me da la posición de la mediana. ¿Sí? En el ejemplo, por ejemplo, tenemos 6 datos más 1 sobre 2, 3.5. La posición 3.5. Siguiente paso, nos ubicamos en la posición 3.5. Está la posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4. Vemos que aquí la posición 3.5 está aquí en la mitad. No cae ni en la posición 3 ni en la posición 4. ¿Sí? En este caso, la posición de la mediana es la 3.5. Entonces, para calcular la mediana, tomo el dato de la posición anterior y el dato de la posición superior. 168 más 170 dividido para 2, y esa es la mediana. La mediana. En este caso sería 101.69 la mediana. Si aquí tuviera un dato más, por ejemplo, aquí tuviera un dato aquí, otro dato más. Arriba. Aquí tuviera un dato más, digamos, voy a insertar aquí. Bueno, aquí tengo un dato más, ¿no? Veamos aquí si puedo meterle. Se me va para acá. Bueno, aquí un dato más. Dato era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí la posición me caería en la posición 4. Y la mediana sería el dato que está en la posición 4. La mediana sería el dato que está en la posición 4. ¿Estamos? Vamos a ir para atrás, para atrás. Listo. La mediana solamente se calcula cuando se tiene variables cuantitativas discretas y se le representa con la mediana más menos rango intercuartílico. Más menos rango. ¿Sí? Más menos rango. La moda.
La moda es el dato que más se repite, el de mayor frecuencia en los series de datos. Y podemos tener distribuciones sin moda, con una moda, dato que más se repite en una moda, con dos modas, o este fenómeno que tiene aquí tres modas, o más de tres modas, o cuatro modas, o cinco modas. ¿Estamos? Para calcular la moda de los datos que tenemos aquí, ¿sí? Nos fijamos en el dato que más se repite. Y veo que aquí el 1.73 se repite dos veces. El 1.65 una vez, 1.67 una vez, 1.68 una vez, 1.70 una vez, y el 1.73 dos veces. Por lo tanto, la moda es 1.73. ¿Estamos? Ahora voy a poner el siguiente ejemplo. Voy a borrar esto. Y voy a insertar esto. Tengo el siguiente ejemplo. 1,2, 3, 4, 5. Listo. ¿Ya? Voy a hacer más grande para que puedan ver. Listo. Aquí, en esta serie de números, tengo moda, no tengo moda. Si tengo moda, ¿cuántas modas tengo? ¿Quién me ayuda? No tengo moda. ¿No tienes moda? ¿Por qué no tienes moda? Porque los números no se repiten. Ya, muy bien, gracias. Ya. Ahí. La moda. La moda sería 4. Ya, 4, muy bien. Ahí. 4 y 7. 4 y 7. 4 y 7. Ya, gracias. Ahí. 1, 4 y 7. 1, 4 y 7. 1, 4 y 7. Ahí. 4. El 4. El 4. Muy bien. Ahí. El 4. El 4. Ya, ¿por qué el 4? Porque es el único y el que más se repite. Ya, ¿y cuál es la definición de moda? El que más se El que repite. más se repite. Para que haya alguien que más se repita, debe haber alguien que no se repita. ¿A que sí? Sí. Para que haya algo que más se repita, debe haber otra cosa que menos se repita. Y aquí no tengo otra cosa que menos se repita. Por lo tanto, aquí no hay moda. No hay moda aquí. ¿Estamos de acuerdo? Aquí no se tiene moda. ¿Listos? Ahí no se tiene moda. ¿Ya? Voy a hacer esto. Voy a calcular aquí. Tengo edades de personas. Tengo 7 datos de edades de ustedes. Alguien me dice que tiene 20 años, 21, 22, 23, 24, 25. De edades de ustedes. Les pregunto qué edad tienen. Ustedes me dicen 20 años, 21, 22, 23, 24, 25. Están redondeadas sin decimales para mejorar. Y voy a unir estos puntos. Dice que tiene 20 años. 21 está aquí. Estamos cerquita, ¿no? 21. El 22 está por aquí. Hay otro 22 que está 22 aquí arriba, otro 22. Le pongo por ahí. Está el 23. Está el 24. Y está el 25. Aquí sí. Ahí están mis edades. En la escala, he puesto una escala. Voy a calcular la media. La media me dice 22.4. Media 22.4. Años en este caso. Y voy a calcular la mediana. Para calcular la mediana, ¿sí? Ordeno los datos de menor a mayor. Doy la posición 1, 2, 3, 4, 5. A cada dato doy la posición. Calculo la posición de la mediana, que es n más 1 sobre 2. Tengo 7 dados, más 1, 8 sobre 2, 4.
la posición de la mediana dice que está en la posición 4. Me ubico en la posición 4. Sí tengo en este caso la posición 4, sí tengo la posición 4. No me salió 4, 5. Me salió la posición 4 y veo qué dato está en la posición 4. El dato 22. Por lo tanto, la mediana es el dato 22. ¿Estamos? Mediana, el dato 22. ¿Sí? La moda, veo que dato que más se repite y veo que el 22 se repite 2 veces, por lo tanto la moda es 22. ¿Estamos? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar un dato de aquí, un dato de aquí, de los datos que tengo. Voy a poner mi edad, 50 años. Y voy a distribuir así, ¿no? Tengo esto, tengo 21, tengo 22 aquí, otro 22 por acá, hay uno sobre otro, tengo el 23, tengo el 24 también, y tengo el 24 que está por aquí, ¿sí? Todos están juntos, si ven juntitos, y el 50 estaba separado, el 50 está por acá, el 50 está por aquí, bien separado. Este dato que está bien separado de los demás se le conoce como dato extremo. Dato extremo. Calculo la media, me sale que la media es 26, me dice la media. Media 26. Listo. Antes me salía 22.4 y ahora me sale 26. Voy a calcular la mediana. Igual ordeno de menor a mayor. Aquí está el dato extremo 50. ¿Sí? Calculo la posición n más 1 sobre 2 y me voy a la posición 4. A la posición 4, que dice aquí la posición 4, ¿a que sí? La posición 4 está aquí y veo que el dato me cae, el dato 22. La mediana, 22. La moda. Dato que más se repita, 22, 22, 22. La moda, 22. Entonces voy a ver, antes la media tenía 22.4 y con este dato extremo, la media es 26. La mediana era 22 y después sigue siendo 22. La moda era 22 y después sigue siendo 22. ¿Sí? Vemos que la única medida de tendencia central que es sensible o que ha cambiado con un valor extremo es la media, de 22 a 26. Mediana y moda permanecen iguales. ¿Sí? Preguntas hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Dudas, inquietudes? No, profe. ¿No? No, No, profe. Entonces vamos a continuar. Hasta ahora hemos visto las medidas de tendencia central de datos sin agrupar. Datos sin agrupar, es decir, tenemos datos así, podemos tener en filas, en columnas o en tablas. Datos en cualquier forma, sin agrupar. Eso se conoce como datos sin agrupar. Datos agrupados son cuando tenemos frecuencias absolutas y intervalos. Intervalos y frecuencias absolutas. ¿Sí? Datos, por ejemplo, datos agrupados, tengo edades de personas. Edades de personas, tengo el intervalo de 0 a 6 años y cuento cuántas personas existen de 0 a 6 años. 27. De 6 a 12, 11. De 12 a 18 años, 7. Entonces tengo intervalos, puedo construir intervalos y tengo las frecuencias absolutas de esos intervalos. ¿Estamos? Y generalmente me suelen dar esto en los problemas. Generalmente me suelen dar esto, los intervalos y las frecuencias. Puedo calcular aquí la mitad del intervalo. La mitad del intervalo que se llama XY, que es la mitad del intervalo de 0,6 dividido para 2. 0,6 para 2, la mitad 3. Aquí la mitad 9, 15 y aquí calculo la mitad del intervalo. Entonces la mitad del intervalo se llama marca de clase. Marca de clase o XY. Listo.
Entonces vamos a ver cómo se calcula la media cuando se tiene datos agrupados. Ya digo, nos suele dar este valor acá, nos suelen dar el intervalo, o a veces nos dan la marca de clase, el XY, y la frecuencia absoluta. Siempre nos dan la frecuencia absoluta. O a veces nos dan el intervalo, o a veces la marca de clase. Si nos dan la marca de clase, hay que construir el intervalo. Por ejemplo, si aquí me da la marca de clase 3, quiere decir que hay un límite inferior y un límite superior. 0,6. Aquí la marca de clase 9, hay un límite inferior, 6 y 12. ¿Vamos? Entonces, aquí, la fórmula para este tipo de calcular la media, este tipo de datos es XY por FI y sumatoria, y eso dividido para la sumatoria de FI. Sumatoria de FI, sumo de FI, las frecuencias absolutas, total 50. Tengo la parte de abajo, 50. Profe, disculpe, sigue en la misma diapositiva. ¿No se ha cambiado? No, profe. Gracias. Ahí perdí. Aquí, ahí están viendo, ¿no? ¿Sabes los datos ahí? Sí, profe. Ahora sí. Entonces voy a calcular sumatoria de XY por FI. XY, la mitad del intervalo, por la frecuencia, 27 por 3, 81. 11 por 9, 99. 7 por 15, 3 por 21, 1 por 27 y 1 por 33. Y sumo esto y tengo la sumatoria de XY por FI, la parte de arriba. Y dividido para 50 que me salió aquí, tengo la media, 8.16. ¿Estamos? Media 8.16. Mediana. La mediana la podemos calcular. Tenemos los siguientes pasos, dice. Calcular la sumatoria de FI, N. Calcular la frecuencia acumulada. Calcular la posición de la mediana. Ubicar la posición de la mediana en la frecuencia acumulada. Marcar el intervalo de la mediana. Y calcular la mediana con la siguiente ecuación. Vamos a hacer un ejemplo para que se vean cómo se hace. Tengo el intervalo y las frecuencias, que es lo que nos suelen dar en el ejemplo. ¿Estamos? Estoy marcando aquí. Que le voy a poner con otro color para que se diferencie, con color rojo. Ahí, todo. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular la frecuencia F y la sumatoria. Sumo esto y nos da 241. ¿Qué más hacemos? Calculamos la frecuencia acumulada. La frecuencia absoluta acumulada. Vimos, tengo la frecuencia absoluta en el primer cuadrante, tengo para acá la misma frecuencia absoluta que es 20. Ahora la 20 más 73 me da 93. 93 más 80 me da 173. 173 más 44, 217. 217 más 22, 239. 239 más 2, 241. Y tengo la frecuencia acumulada. ¿Estamos? Luego calculo la posición de la mediana. Dice que es n sobre 2. N, 241, sobre 2, 120.5. La posición 120.5. Y ahora voy a ver en qué cuadrado, en qué rectángulo me cae la posición 120.5. Desde aquí tengo desde el dato 1, hasta el dato 20. ¿Sí? Y acá tengo desde el dato 21 hasta el dato 93. Y acá tengo desde el dato 94 hasta el 173. ¿En dónde me cae la posición? El dato 120.5. El dato 120.5 me va a caer aquí. Porque aquí tengo desde el 94 hasta el 173. Entonces el 120.5 me queda aquí. Subrayo esto. Marco este intervalo de aquí. En color amarillo, ya a este intervalo aplico la ecuación. Listo. LI
más I por N sobre 2 menos FA de I menos 1 sobre FI. Entonces, LI, el límite inferior, que es 40, y la amplitud del intervalo, de 40 a 50, la amplitud es 10, por, dice, N sobre 2, 120.5. Y aquí dice FA de I menos 1. Vemos que la posición de la mediana está en este intervalo, aquí en el que está pintado amarillo, 173. El FA de I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a este intervalo. Es decir, la frecuencia acumulada anterior, 93. Entonces aquí es 93. Sobre FI. ¿Qué es FI? La frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra la mediana. En este caso, 80. Sobre 80. Entonces 120.5 menos 93 sobre 80 por 10 y a eso sumo 40. La mediana 43.43. ¿Sí? Otro ejemplo de mediana. Tengo estos datos nos dan, calculo la frecuencia acumulada, calculo la sumatoria de FI y calculo la posición de la mediana, 50 sobre 2, 25. Me ubico en donde cae la posición de la mediana y veo que aquí, en el primer cuadrado, está el dato 1 hasta el dato 27. El dato 25, ¿dónde cae? Aquí en este cuadrante. Marco de amarillo y aplico la ecuación. LI, inferior, 0. Amplitud de 0,6, 6. La posición N sobre 2, 25. El FA de I menos 1. Antes de este intervalo que está de color amarillo, no hay ningún dato. No hay datos. Por lo tanto, esto es 0. Sobre FI, la frecuencia absoluta de este intervalo, que es 27. Sobre 27. Mediana, 5.5. ¿Sí? La moda. La moda la calculamos con esta ecuación. ¿Y qué pasos tenemos que hacer? Ubicar la mayor frecuencia absoluta, marcar el intervalo donde se encuentra la frecuencia de más absoluta, de la mayor frecuencia, y calcular la moda con esta ecuación. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vemos que es de 1 y de 2, ¿no? De 1 y 2. Tengo estos datos. Frecuencia absoluta. No hace falta calcular para la moda la frecuencia acumulada, como ustedes pueden ver. Frecuencia absoluta. La mayor frecuencia absoluta, 80. ¿Sí? Marco este intervalo. Y con este intervalo aplico la ecuación. LI, 40. Y de 40 a 50, 10 la amplitud. D1, ¿qué es D1? Es la frecuencia absoluta del intervalo de la máxima, la mayor frecuencia absoluta, menos el premodal, menos la frecuencia del premodal, menos el que está antes, es decir, 80 menos 73. 80 menos 73, D1. Aquí dice D1, que es lo mismo, y D2, la mayor frecuencia modal, que es esta 80, menos el postmodal, que es 44. 80 menos 44. Hago esta operación, multiplico por 10 y sumo 40, 41.63. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Una pregunta? ¿No hay nadie? Entonces, medida de tendencia central. Vamos a ver la otra parte, las medidas de dispersión. Acá arriba estaban, ¿no? Aquí vamos a ver tendencia central, de dispersión, y luego las medidas de tendencia no central. Vamos con las medidas de dispersión. Dispersión, datos, dispersión de datos. Datos dispersos. ¿Ya? Voy a poner esto y poner caso A y caso B. A ver si alguien se acuerda. A ver quién me ayuda.
Alejandra Pazmiño. Alejandra Pazmiño. Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. De los dos figuras que están ahí, la A y la B, ¿cuál tiene mayor número de, en cuál se ha cometido mayores errores aleatorios? La B, ¿Por qué? porque no hay, bueno, hay mayor, no hay precisión, porque Ya, los datos es menos preciso. Y están por menos precisos. menos preciso, datos más dispersos, ¿a qué sí? Menos preciso, datos más dispersos, mayor error aleatorio. Y en la A, si es más preciso, datos más juntos, menor error aleatorio. ¿A qué sí? Entonces, las medidas de dispersión me sirven para medir la cantidad de error aleatorio que he cometido en mi experimento. ¿Vamos? La medida de dispersión me sirve para medir la cantidad de error aleatorio que he cometido en mi experimento. Y tenemos las siguientes medidas de dispersión. El rango de desviación media absoluta, desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Nuevamente, solamente vamos a ver el rango, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Esta de aquí no le vamos a ver, aunque queda en el material explicado cómo se calcula. ¿Estamos? ¿Cómo se calcula? Dispersión. Rango. El rango se define como el valor máximo menos el valor mínimo. Tengo aquí los datos. El valor máximo 1.73 y el mínimo 1.65. El rango, la diferencia del máximo menos el mínimo. 1.73 menos 1.65, 0.08. Mientras mayor sea el rango, más grande sea el rango, mis datos estarán más dispersos. Mientras menor el rango, mis datos más juntos. ¿Estamos? Rango. No el rango de la película de la lagartija, es el rango, ¿no? La desviación media absoluta le voy a dejar aquí. Sí, simplemente sacar el valor absoluto. Sí, le voy a dejar ahí. Vamos a ver la desviación estándar, varianza y CV. Desviación estándar, varianza y CV. Listo. Tengo unos datos, 5 datos. X1, 2, 3, 4, 5. Tengo edades de personas, 18, 19, 20, 21, 22. Y si saco la media de estos datos, me va a dar 20. La media de estos datos, sumatoria de X sobre N, 20. La media de los datos, 20. ¿Estamos de acuerdo? Y estos datos veo que están dispersos. 18 y la media, el punto central, que estaría aquí. ¿Sí? Aquí el punto central. Voy a ver la distancia que existe desde el X1 hasta la media, el X2 a la media, X3 a la media, X4 a la media y X5 a la media. Con vectores, ¿no? Entonces, de X1 a la media tengo una distancia, 18 a 20, es decir, 18 menos 20, 2. De X2, 19 menos 20, menos 1. De 20 menos 20, 0. Y de X4, 21 menos 20, 1. X5, 22 a menos 20, 2. Si hago esto, si sumo menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, esto me da 0. ¿Qué significaría? Que el vector resultante de sumar esto, ¿sí? Sería 0. Es decir, la dispersión sería 0. Pero estoy viendo aquí que los datos para dispersión 0, ¿qué significa? Que todos los puntos van a estar unos sobre otros. Pero aquí no pasa eso. Los puntos están alejados. Por lo tanto, esto de aquí no puede ser 0. Para evitar que esto se haga 0, elevo al cuadrado ambos miembros. El s al cuadrado, esto al cuadrado, cada uno al cuadrado, 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 cuadrado. Y vemos que al elevar al cuadrado esto hace positivo, 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 positivo. Esto ya no es igual a 0. Entonces así evito que se haga 0. Y como tengo distancia media,
yo quiero calcular una distancia promedio. Voy a calcular una distancia promedio, y para calcular la distancia promedio, pues hago estas diferencias al cuadrado y divido para, en este caso, voy a dividir para n-1. ¿Sí? n-1. Ya explico por qué divido para n-1. ¿Sí? Cuando se tiene muestras menor a 20 datos, menos de 20 datos, se tiene una muestra y aquí se divide para n-1. Cuando se tiene población más de 20 datos, se divide para n, solamente para n. En este caso, como tengo menos de 20 datos, voy a dividir para n-1 y ya explico qué es el n-1. ¿Estamos? Entonces, como quiero sacar una distancia promedio, la media de las distancias, saco una media, pues no. La sumatoria de datos al cuadrado sobre n-1 y tengo esto. x1 menos media al cuadrado más x2 media al cuadrado más x3 media al cuadrado más x4 media al cuadrado y más x5 media al cuadrado. Más. Esto es sumatoria. Sumatoria de los x1, 2, 3, 4, 5 es un xy menos la media al cuadrado. Y divido para n-1 y tengo aquí la ecuación de la varianza. La varianza va a ser igual, s cuadrado va a ser igual a sumatoria de xy menos x media al cuadrado sobre n-1. Varianza. Varianza. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Saco raíz cuadrada. Me queda que s va a ser igual raíz cuadrada de esta ecuación de aquí y tengo la desviación estándar. Se prefiere trabajar la desviación estándar porque, si ustedes ven aquí tengo un término al cuadrado y aquí este cuadrado con la raíz cuadrada se va. Si voy a medir años, la media de una persona de ustedes, años, ¿sí? Y aquí, si expresara con varianza, esto de aquí sería años al cuadrado. Sería que la gente tuviera 20 años más o menos 2 años al cuadrado. Sería 20 más menos, qué sé yo, más 3 años al cuadrado. ¿Sí? Años al cuadrado, exponente al cuadrado, ¿no? Exponente al cuadrado. ¿Estamos? Sería años al cuadrado. Este sería exponente al cuadrado. ¿Sí? Exponente al cuadrado sería eso. Entonces, pero una persona no tiene 20 años más o menos 3 años al cuadrado. Entonces, para evitar aquí poner la varianza años al cuadrado, lo que se hace es se pone la desviación estándar. Entonces, aquí ya no sería tener al cuadrado, sería simplemente años. Una persona puede tener 20 años más o menos 3 años. ¿Sí? Entonces, tengo aquí esto de aquí. Por eso se suele utilizar mejor la desviación estándar que la varianza. Ahora vamos a ver qué es esto de n-1. n-1 o grados de libertad, que también se llama. Tenemos cuántos datos, 1, 2, 3, 4, 5, y digo que la media tiene que ser 20. La media 20, me sale 20 la media. Entonces voy a tomar esto. Voy a tomar aquí los 5 datos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y voy a poner la media de estos datos, voy a fijar en 20. ¿Sí? La media voy a fijar en 20. ¿Cuántos datos tengo? 5 datos sobre 5 datos. Y ahora voy a pedir a ustedes que me den números al azar, números cercanos a 20, y por arriba de 20 y por debajo de 20, mayores a 20 y menores a 20. Sin números, y esos números al dividir por 5 me tienen que dar 20. ¿Estamos? A ver, una persona, un número, cualquiera. 18. Ivana me dice 18. ¿Por qué el 18, Ivana? Porque está cercano a 20. ¿Y por qué más? ¿Por qué no el 21? ¿Por qué no el 17? ¿Por qué no el 19? ¿Por qué el 18? Yo lo cogí al azar porque como usted nos dijo que le demos un número menor a 20, entonces yo lo dije 18. ¿Ya? Ujú. Porque
Porque se te ocurrió 18, ¿a que sí? Listo. Otra persona, otro número. 22. 22. 20. José, ¿por qué el 22? Mm, ¿Por qué no el 15? ¿Por qué no el 23? ¿Por qué no el 21? ¿Por qué no el 20? ¿Por qué el 22? Porque es tu edad. Ya no pasa nada. Es tu edad, no pasa nada. ¿Sí? no es mi edad. Bueno, porque es la edad de tu novia. Porque se te ocurrió el 22. Listo. Porque se te ocurrió el 22. ¿Listo? No pasa nada. Porque a ti te dio la gana el 22. En otras palabras. Otra persona, otro número. El 2. El 2. ¿Ya? No pasa nada. El 2 dices, ¿no? El 2. Bueno, no pasa nada. ¿Por qué el 2? Porque a ti se te ocurrió el 2. Listo. Otra persona, otro número. El 20. El 20. Ya está bien. El 20. Listo. Otra persona, otro número. 24. ¿Quién dijo el 24? ¿Quién es? A ver, alza la manito. ¿Quién? ¿Cómo te llamas? ¿Quién dijo el 24? No pasa nada, no pasa nada. Catherine. Yo, Catherine. profe. Ya, Catherine. Catherine dice el 24. ¿Ya? Catherine dice el 24. ¿Será que Catherine puede escoger el 24? Recuerden que la suma de estos números, dio para 5, me tiene que dar 20. ¿Será que con el 24 aquí me da 20? No. No. ¿Qué número debe estar ahí para que me dé el 20? El 38. ¿Cuál? 38. Ya, 38. Muy bien. Ahora, las 4 primeras personas eligieron los números que ellos quisieron, 18, 22, 2, 20, el número que ellos quisieron. Pero Catherine, el último número, ya no pudo elegir cualquier número. Es decir, Catherine tenía que decir el 38 porque no da más. Porque decía el 24, ni el 35, ni el 50, no, el 38. De los 5 números que tengo aquí, ¿cuántos números tuvieron la libertad de escoger? 4. 4. 4. 4 números tuvimos la libertad de los 5 números, 4 números tuvieron la libertad de escoger. ¿Sí? Libertad o grados de libertad. De los 5 números, 4 números tuvieron la libertad de escoger para que me dé 20. El último número no tuvieron la libertad de escoger. Entonces, a esa libertad que ustedes cogieron para escoger 4 números, cuando se calcula promedios, ¿no? Y fijado el promedio, por ejemplo, ¿sí? A eso se llama grados de libertad. Los números que tuvieron la libertad de escoger. En este caso, ¿cómo calculo? Si tengo 5 números y tuve la libertad de escoger 4, va a ser a n-1. Entonces, los grados de libertad o la libertad de escoger 5 menos 1, 4 números que escogieron la libertad y el último número no pudieron escoger la libertad. ¿A qué sí? Entonces, cuando calculamos varianzas y desviaciones de estándares, siempre aquí se le divide para n-1, n-1. Porque si ustedes ven, esto es un promedio. Tengo un número arriba y abajo tengo el número de números. Arriba tengo una sumatoria de números, la que están al cuadrado, y abajo tengo un n, es un promedio. Y este promedio debe ser distinto de 0. Distinto de 0. Entonces, aquí, por eso es que cuando calculo varianzas y desviaciones estándar de muestras, divido para n-1. ¿Sí? n-1. Ahora, voy a poner acá, y aquí voy a quedar ya. Para muestras, dice, ¿no? Para muestras, n menor a 20, y tengo para población n mayor a 20. Cuando es muestra se representa por n menos de 20 datos y población más de 20 datos.
podemos calcular desviación estándar y varianza. La desviación estándar se representa por S, cuando es muestras, con S, y la varianza con S al cuadrado. Y se calcula con estas ecuaciones. Aquí se divide para n-1. Muestras, desviación estándar y varianza para n-1. Cuando tengo población, n mayor a 20, la desviación estándar se representa por sigma, y se calcula con esta ecuación, dividido para n, y la varianza, sigma al cuadrado, dividido para n. Entonces aquí tengo la desviación estándar para muestras y varianza para muestras, s y s cuadrado, y para población, sigma y sigma cuadrado. Población dividido para n, y muestras n-1. Muestras menor a 20 datos, y población mayor a 20 datos. Aquí, ¿cuántos datos tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 muestras para n-1. ¿Listos? Entonces vamos a dejarlo ahí. Sí, nos vamos a quedar aquí en las fórmulas. Y nos falta todavía bastante que ver. Bastante que ver. ¿Sí? Eso lo vemos en las siguientes clases. ¿Listo, señores, señoritas? Entonces, ¿alguna pregunta, duda que tengan? ¿Alguien? ¿Alguien? Entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, nos vemos la siguiente clase, el siguiente día martes. Seguirán haciendo los deberes, ¿sí? Seguirán haciendo los deberes. No sé si ya les expliqué a ustedes del trabajo grupal que tienen que ir haciendo. No, profe. ¿Ya? El trabajo grupal está subido en la plataforma, el trabajo grupal. Hay una matriz que está puesto ahí. Por ejemplo, hay una matriz. Veamos rapidito. Una matriz. Ya deben estar formados los grupos seguramente. Deberes. Voy a 2022. Indicaciones, trabajo grupal. Les comparto esto. Listo. Dice trabajo grupal 1, ¿no? El primer trabajo grupal que tienen que hacer para la primera semana de enero. Ya pueden ir haciendo la mayor parte de esto. Dice, la matriz dada que vamos a ver, dice realizar un gráfico de pastel de porcentaje de personas del sector rural y urbano. Contar cuántas personas hay en el sector rural, cuántas en el urbano, sacar el porcentaje de frecuencia relativa y hacer un gráfico de pastel. Realizar un gráfico de pastel de porcentaje de personas de los sectores. Rural por actividades, es decir, del rural, un gráfico de pastel con agricultores y productores lácteos. Y otro gráfico del urbano, emprendedores y comerciantes. 2 gráficos de pastel. Realizar una tabla de frecuencias absolutas y relativas y sus gráficos para mujeres en los rangos de edades menor a 20 años, de 20 a 40, de 40 a 65 y mayor a 65. ¿Sí? Y más cosas aquí. Ya pueden ir haciendo gran cantidades de trabajo. Aquí pueden calcular los dos radios acá al final, y más cositas aquí. Son tablas de frecuencia nada más. ¿Sí? Son con 13 preguntas que tienen que desarrollar en el trabajo grupal. ¿Cuál es la matriz? Si ven ahí la matriz, ¿no? La matriz, si ven ahí. Sí, Ya, profe. entonces aquí está la matriz. Una matriz de datos, persona rural, la más de cosas aquí. Lo primero que van a hacer, van a poner un filtro. Acá arriba van a poner un filtro. Van a datos y ponen filtro. ¿Y qué decía la primera pregunta? Realice un gráfico de personas por sectores, rural y urbano.
Entonces aquí voy a zona y filtro, quito esto y pongo rural y cuento cuántas personas tengo en el sector rural. Cuento y digamos que me sale 300. Se me sale colgar la matriz. Me sale 300 al contar, digamos, ¿no? Al poner aquí el filtro y contar me sale personas del sector rural 300, por ejemplo. Pongo el filtro y cuento sector rural, ¿cierto? Y cuento cuántas hay. Digamos que me queda 300 personas. Del rural, 300 personas. Del urbano, meto el filtro y le pongo solamente urbano y acepto y me quedan, qué sé yo, 500. Me estoy inventando. Me queda 500. Listo. Esta es la frecuencia absoluta. Total, ¿cuántos tengo? 800 personas. Total, 800 personas. Puedo calcular aquí el porcentaje de frecuencia relativa. ¿Qué voy a hacer? En la frecuencia absoluta sobre el total, sobre 800, y la otra, 500 sobre 800. La frecuencia relativa. Como quiero porcentaje, multiplico por 100. ¿Cuál le pongo en porcentaje? Pues no. Inicio, le pongo aquí porcentaje. Y tengo 38,63. Listo. Y ahora con esto, inserto un gráfico de pastel. Ya está. Y pongo insertar y agregar datos y tengo ahí. ¿Qué quiere decir? Rural, el verde. 37.5 de personas están en el sector rural y urbano el 62.5. Van haciendo así. Listos, van trabajando en esta matriz de datos. Vayan haciendo, si van teniendo dudas en los puntos, no está claro lo que va pidiendo aquí o no entienden, me van preguntando en el transcurso de las clases, hasta presentar el trabajo. ¿Estamos? ¿Listos, señores y señoritas? Entonces vamos a quedar la clase ahí, sigan haciendo los deberes también, los deberes individuales. Está colgada en la plataforma los deberes individuales. Cada clase hay 2 o 3 problemas. Para que no se les acumulen, vayan haciendo cada clase 2 o 3 problemas y vayan haciendo el trabajo grupal. ¿Listo? Entonces nos vemos con esto la próxima semana. Que tengan buena tarde. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.